tardes, mi nombre es Sofía Lara. Y yo soy Eduardo Ortiz. Tenemos el gusto de compartirles hoy un tema que se llama cómo poner los dones del Espíritu Santo al servicio de los demás. Sí, y vamos a comenzar con un punto. El primer punto que hablaremos en este video o a lo largo de este video es el discernimiento y la oración. El discernimiento y la oración como primer punto lo escogemos porque creemos que es la base, porque es en el momento donde nosotros guardamos silencio, nos disponemos y nos entregamos a Dios nuestro Señor a través de la oración, a través del pedir ese discernimiento, a través de el momento íntimo con Jesús, que es donde Él manda a su Espíritu Santo y es donde nos unge a través ahora de esta fiesta de Pentecostés, que está muy, muy pronta. Y entonces el discernimiento y la oración para nosotros es el primer paso que tenemos que dar, es el primer paso que tienes que dar. Es que atreverte a confiar en Dios, atreverte que lo que te va a dar es para tu propio bien, a no tener miedo, al sentirte libre. Creo que es algo importante que durante tu oración y tu discernimiento que estés haciendo sea un momento de libertad, de alegría, de gozo, para que tú puedas con ese momento o ese encuentro saber qué es lo que Dios te está entregando, porque te va a entregar algo muy importante para tu vida. Recordábamos que hace tiempo acudíamos nosotros a retiros de matrimonios para jóvenes y hubo hace tiempo un retiro que precisamente cayó en estas fechas para Pentecostés y fue un retiro totalmente distinto para nosotros porque era enfocado a los dones del Espíritu Santo y recordamos que la noche en la que orábamos, el Señor nuestro Dios nos regaló a Lalo y a mí el don de consejo. Y tal vez ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo supiste? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo fue que llegaron a saberlo? Bueno, pues es algo, para empezar, es algo tan misterioso como lo es el Espíritu, pero nosotros a través de nuestra vida diaria, nuestro hacer y que ahora forma parte de un trabajo que hacemos nosotros, nos hemos dado cuenta que todo este regalo que el Señor nos dio del don no es nada más que el saber decir cómo ponerlo en práctica y en dónde. Y bueno, me gustaría platicarles que es muy valioso que ustedes a través de la oración y a través de un discernimiento, ustedes pregunten así tal cual, Señor, ¿cuál es el don que tú hoy me regalas? E incluso decirle, Señor, necesito que me regales un don. Te abro mi corazón, te abro mi vida para que tú deposites en mí el don. Tal vez necesitaría este don porque en mi vida me hace falta mucho la fortaleza, me hace falta mucho el don de consejo, de sabiduría, y el Señor nos escucha, y bueno, también compartirles que dentro de todo esto, de este tema del cómo ponerlo al servicio hoy, tal vez nos preguntaríamos, pero hoy en este tiempo, ¿cómo lo descubro? Bueno, pues a principio es importante con los más cercanos, con los que tengamos en casa. Es importante hablar y tocar ese tema que dice ahorita Sofía, que es ¿cómo lo descubro? Porque bueno, hago mi oración, llego a la velada de Pentecostés, me siento diferente, porque eso es un hecho, el participar nos va a llenar de gozo, de alegría, porque nos llenamos tanto del Espíritu Santo, de Dios nuestro Señor, que somos otras personas y que no sabemos qué hacer al llegar a casa, no sabemos qué hacer cuando voy a mi comunidad. Bueno, tenemos que descubrir cuál es el don que nos regaló. ¿Cómo nosotros hemos hecho eso, de descubrir cuál es el don que Dios nos regala y que nos reafirma cada vez que
oramos o que tenemos o tratamos de ponerlo al servicio de los demás, es analizando tu propia vida. ¿A qué me refiero con esto? A 2 puntos sencillos. ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Exploras tus sentimientos y si tienes la libertad al hacerlo, si tienes mucho gozo al compartirlo, a nosotros nos encanta, nos gusta y nos sentimos bendecidos por Dios de que nos haya regalado el don de consejo, y a un principio tal vez no lo creíamos que se fuera, tratábamos de darnos cuenta si era así, tratábamos de darnos cuenta si no estábamos locos, si no estábamos inventando algo, porque luego nos salía tan bien eso que decíamos, bueno, eso no puede ser nuestro. También eso es importante, como al ver los resultados del don que Dios te da, tienes que adjudicar eso a Dios. O sea, no es cosa nuestra, es cosa de Dios. ¿Por qué sale bien? Porque está Dios presente. ¿Por qué sale bien? Porque es el Espíritu Santo. ¿Por qué las personas a las que les doy un consejo o acuden para escuchar algo de mí cambia su vida? Es porque está Dios presente. Tenemos que llevar a las personas al encuentro de Dios. Y nuestro don que Dios, o nuestros dones que Dios nos regala, deben de ser eso, una herramienta para llevar a los demás al encuentro con Dios. Por eso que es importante descubrirlo. Claro. Me gustaría también agregar a todo este compartir que dentro de hoy estar en casa por la contingencia, la primera práctica que tenemos nosotros para poner el don que ya tenemos al servicio de los demás es, en este caso, yo en mi punto de vista muy particular, es con Lalo. Lalo es mi esposo y entonces, ¿qué sería en práctica poner el don que el Señor nos ha regalado? Bueno, pues es orientarlo, llevarlo a que tome decisiones en base a todo lo que haga en casa, tal vez incluso en decisiones de su trabajo, no porque diga, vas a hacer esto, no, pero si él me pregunta, oye Sofía, fíjate que pasa esto, y entonces decir, a ver Señor, ¿cómo sería desde ti, cómo sería una orientación sana que nos haga felices? Y entonces a ver, Lalo, bueno, pues yo creo que sería lo más sano es esto. Y entonces eso nos lleva primero a ponerlo en práctica, primero en casa y después, claro, pues con nuestros hijos, guiándolos en base a que, a ver, hijo, esto que estás haciendo no está correcto, y así. En muchos ejemplos podríamos experimentar cómo poner primero los dones al servicio de los demás. Para nosotros es primero con las personas más cercanas y después con los de afuera. Leyendo en algunos textos decía San Pablo que todos los dones que se pongan al servicio, si no hay amor y si no se hacen con amor, entonces no sirve de nada. Entonces ustedes analicen qué es, primero, como decía Lalo, cuál es el don que el Señor les ha regalado, para que después de que hayan descubierto cuál es el que ustedes tienen, porque es como algo increíble. El Señor deposita en ti y que tú descubres, como dice Lalo, este es el que hago bien, el que me hace sentir plena, entonces ese es el don que el Señor te regaló. Sí, algo importante creo que también tenemos que mencionar aquí en el descubrir cuáles son los dones que tengo y cómo empezar a ponerlos al servicio de los demás, es algo que no te va a dar miedo, es algo que lo vas a hacer y que te vas a atrever y que vas a empezar a ver los resultados. Yo te diría, bueno, tal vez es por costumbre, tal vez es pena, vergüenza, bueno, pídele a Dios que te quite esa parte del temor, esa parte del miedo, porque esa parte también entra digamos, en una batalla espiritual, que una vez que uno adquiere los dones, bueno, no es nada más ya los tengo, los voy a dar y a lo mejor van a servir o no. No es a lo mejor, sirven, porque no eres tú, no somos nosotros, es Dios. Dios es perfecto, Dios y su Espíritu Santo que actúan a través de ti. Bueno, funcionan. Entonces, en este caso tenemos que dejar a un lado el miedo, tal vez no es sencillo. El chiste es empezar a hacer lo que disfruto, que sean cosas que no dañen a los demás, que sean cosas que traigan un beneficio a mi persona, a la sociedad, a mi familia, que nos lleven a buscar la santidad, que nos lleven a que a través de estos dones, tanto nosotros, nuestras parejas, nuestras familias, lleguen a la santidad, porque también eso es parte de compartir nuestros dones, ¿no? Y
yo podría decir que otro punto importante en el tema que queremos compartir hoy es responder al llamado que Jesús nos hace. ¿Cómo? Poniendo nuestros dones o los dones del Espíritu al servicio de los demás. Y podemos preguntarnos ahorita, porque tal vez, y yo he escuchado, porque, bueno, tenemos la oportunidad de escuchar a las personas, de atender gente, y algunos dicen, es que ¿qué puedo hacer? Tengo tantas ideas, tengo tantas cosas, tengo tantos talentos, tantos dones, y no sé ni cómo hacerle. Bueno, yo diría, responder al llamado es como decía el Papa Francisco hace algún tiempo, responder a los signos de los tiempos. Simplemente voltea a ver la sociedad en la que vives, voltea a ver la comunidad en la que participas, voltea a ver las necesidades de la iglesia o del templo o la parroquia a la que acudes, y responder a los signos de los tiempos es responder a las necesidades que están alrededor nuestros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de ayudar a los demás, capaces de que si un signo de los tiempos ahorita sería la desunión familiar, que es lo que buscan en muchos lados las personas, tenemos que responder a ese llamado. ¿Cómo? Poniendo nuestros dones al servicio de los demás, fortaleza, el don del consejo, ayudando a los demás. Entonces, si tú tienes una idea, si tú tienes un proyecto, si tú tienes un plan, lo primero que tienes que hacer es ponerlo en manos de Dios. Ese sería otro de los puntos, poner en manos de Dios todo lo que tú quieres hacer para que puedas ir avanzando en esto. Claro. Y hoy que está tan próximo, como decía Lalo, la fiesta de Pentecostés, tal vez por estar confinados en casa, te preguntarías, bueno, pero yo estando aquí, tal vez no estoy en gracia para poder recibirlos, o incluso cómo puedo yo voltear a ver a Jesús y decirle, Padre, tengo estos pecados, pero hoy viene la fiesta grande de Pentecostés, ¿cómo le hago? No se preocupen. El Señor, si tú pides, si tú le abres tu corazón al Señor, el Señor te los deposita. Y entonces tú verás cambios en tu vida. Nosotros a lo largo de estos años que tenemos de matrimonio, hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, y más que nada en nuestros hijos. Nos gustaría también agregar a todo este compartir que aproveches que ya está por venir el Señor, y entonces pongas en sus manos todo aquello que para ti encuentras como debilidad en tu vida, para que el Señor a través de sus dones te lo refuerce, y créeme que en ti hará maravillas. Sí, algo importante que mencionamos ahorita es el confinamiento, es esta pandemia, es estos momentos de tal vez de incertidumbre. Bueno, esto de poner los dones al servicio de los demás te va a ayudar como no tienes una idea. Va a ser hasta terapéutico, porque cuando tú te pongas a ayudar a los demás, tu cerebro va a funcionar, tu persona se va a sentir más satisfecha, va a sentirse que eres una persona de bien, vas a ayudar a los demás, vas a ver la alegría en la cara de las otras personas. Bueno, digo, gracias a Dios que nos da este momento de gracia, este momento de discernimiento. Esta pandemia, que lo tenemos que mencionar, que de hecho es gracias a Dios que se da eso, y que entonces nos da un momento de discernimiento, de aislamiento, de encuentro con nosotros. A eso me refiero a gracias a Dios del aislamiento, ¿sí? Lo demás lo respetamos y no es el momento de hablar de ello. Es solamente el decir, Señor, este tiempo donde yo estoy guardado, donde yo estoy sin poder hacer nada, creo que es un momento donde tú quieres que yo me concentre y me enfoque en mí, en la relación que tú y yo tenemos. Además de todas mis obligaciones, también, o sea, eso es un hecho, me concentro en mis obligaciones, me concentro en cómo mejorar mi relación con Dios, me concentro en cómo mejorar mi relación familiar, pero sobre todo es ahí donde comenzamos a poner los dones al servicio de los demás, es al más cercano, a mi familia, a mi esposa. Entonces, por ahí podemos empezar. Yo para cerrar compartir, me gustaría solo decirles que todo esto pareciera algo irreal, pero cuando Dios entra en tu vida, te da las herramientas a través del Espíritu Santo para salir adelante de tantas situaciones que hoy está viviendo el mundo. Entonces yo te invito
a que hoy decidas tener un momento de oración, y en esa oración pídele al Señor que te regale discernimiento y que te regale el don del Espíritu Santo que más necesites en estos momentos en tu vida, para que tú veas los cambios que hace el Señor. Y después de esto, insistimos, y por eso escogimos este tema, ponlo al servicio de los demás. Ponlo al servicio de los demás. No te lo quedes. No te lo quedes. Si tú ya sientes muy bien, te sientes muy bien por lo que Dios te regala, si tú sabes todo lo que Dios te da, sin miedo, ponlo al servicio de los demás. Si no sabes cómo empezar a ponerlo al servicio de los demás, estoy seguro que en más de una parroquia, que en más de una comunidad necesitan a alguien como tú. Acércate. Y sobre todo, pon todo en manos de Dios, confía en Él y verás cómo a través de su Espíritu Santo, en esta fiesta de Pentecostés, hará grandes cosas en ti y sobre todo, hará grandes cosas en el mundo a través de ti. Así es. Un saludo, un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Gracias.